Pues aquí seguimos con nuevos invitados y con otros que se han quedado, pero vamos a hablar de muchísimas cosas y de ver qué nos cuentan. Seguimos con Sofía, seguimos con Gabriel, que nos siguen acompañando, y vemos a nuestros nuevos invitados. Ellas son Paula. Buenas noches. Hola, Paula. Hola. Y también tenemos a Marquillo. Ideal con ese moño, Mar. Qué guapa te han puesto, de verdad. Gracias. Bueno, ¿qué le habéis pedido a vosotros a Papá Noel? A mí me trajo una tablet, una consola, una cámara de Hello Kitty y unas muñecas de Pet Shop. Caramba, cuántas cosas. ¿Y en Reyes le vas a pedir algo a los Reyes? Aún no lo tengo pensado. Aún estamos ahí pensándolo, ¿no? ¿Y Paula qué le va a pedir? Unas muñecas Monster High, unos libros y un disfraz. Y un disfraz. ¿Y ya sabemos de qué es el disfraz? Sí, ¿De qué? de Draculaura. Ah, caramba, cuántas cosas. Pues vamos a ver si coincide con lo que le piden también los niños al cartero real, con eso que nos contó y que yo decía que nos lo iba aquí a confesar todo. Pues hoy nos hemos venido al Centro Comercial Compostela, al Corte Inglés, para encontrarnos con el cartero real, uno de los personajes más queridos de los niños, que ha llegado aquí al centro después de hacer un larguísimo viaje desde Oriente. Bienvenido. Moitas gracias. ¿Cómo ha sido ese viaje? Bueno, pois xa sabes que veño de moi longe, entón había a verdade que bastante cansado, pero agradezo a compañía do meu paxe real, que me acompaña ata aquí, e ben, estou encantado de estar aquí, falando contigo e falando con todos os nenos e nenas para ver que tal se portaron este ano. Bueno, o carteiro real que ademais fala galego, como ten que ser. Sitio onde vas, sitio que xa tes o seu idioma, non? Home, claro, eso hai que saber sempre o idioma onde vamos. Eso é unha das nosas virtudes, como mensaxeiros reais. Tamén o saben facer os Reis Magos, tamén saben falar todos os idiomas do mundo. E a verdade é que é unha sorte e un placer. Carteiro, e como se portaron este ano os rapaces? Pois, polo xeral, se portaron moi ben, tanto eles como elas. A verdade é que sí. Bueno, eles normalmente nos din que se portan ben, porque claro, queren recibir regalos e tal, pero nós tamén estamos sempre observando e a verdade é que hai que decir que este ano se portaron moi ben. Que polo menos non minten cando din que son vós, non? Non o fan. En que se portan millor? Recollendo a mesa, facendo as tarefas de casa? Bueno, niso sí que pode ser que, verdad, que coxen un pouquiño, no de axudar na casa e tal, pero bueno, polo xeral intentan ser vos na casa, no colexio tamén, estudiar moito, e nos valoramos todo eso, verdad. Na túa experiencia, cal é o rei mago preferido dos máis cativos? Pois mira, polo xeral, soe ser Melchor, o rei favorito. Sí? Sí, é curioso, non sei moi ben por qué, debelles caer máis simpático, non sei se a barba e o pelo branco, pero sí, Melchor. Que conste que todos os reis teñen os seus fans, non? Por decirlo de alguna forma. Sí, sempre che van a falar de calquera dos tres, pero o que máis se repite é Melchor, non sei por qué. Os seus mensaxes sempre para Melchor? Sí, a maioría sí. E que che din os rapaces para que lles digas as súas majestades de Oriente? Pois o que falábamos antes, que se portaron ben este ano, e tamén queren que lles leve a mensaxe do que queren recibir por lo Día de Reis, os regalos que queren. Tamén me din ás veces que, bueno, que aparte de xoguetes, pois teñen vos desexos de cara ao resto de nenos do mundo, tamén queren pasar estas festas en familia, un poquinho eso que me comentan. E que lles aconsellas ti para que reciban os Reis Magos na súa gran noite? Mira, pois eso é moi importante para recibir os regalos. O que teñen que facer todos os nenos e nenas é irse cedo para a cama, despois de cear, comelo todo, tamén as verduras e o pescado, e eso, e esperar na cama tranquilos, dormir ben, dende cedo, para que o día seguinte teñan os seus regalos debaixo da árbore. Bueno, o carteiro real que se adiantou un pouco a visita dos Reis Magos, que hoxe mesmo xa están aquí no centro comercial. É verdad, hoxe están aquí os Reis Magos, bueno, estuveron toda a tarde, porque como teñen tanto traballo, pois nos mandan a nos normalmente antes para ir sabendo que tal se portaron, os regalos que queren cada un deles, pero sí que estuveron hoxe esta tarde aquí no centro comercial atendendo as peticións de todos os nenos e nenas. E mañá toca cabalgata. Mañá hai unha cabalgata por todas as rúas de Compostela e
poquito vos a todos, nenos, nenas, tamén os nenos e nenas máis maiores, que se acheguen por ali a ver os Reis Magos. E nada, decir que pola tarde, me parece que empeza ás 5 ou algo así, mañá, e nada, que aí estarán os Reis. Algún regaliño tamén haberá como anticipo, entón que están todos invitados a chegarse a tele. E xa para rematar, cales son os xoguetes preferidos dos nenos, os que máis piden os Reis Magos? Pois mira, este ano as nenas sobre todo piden todo o que teña que ver coas Monsters High. É algo que lles triunfa moitísimo as nenas. Tamén piden, bueno, as máis pequeniñas piden cousas de Peppa Pig, que creo que son unha serie de debuxos. E os nenos piden sobre todo xoguetes de Playmobil e tamén Monsuno, é algo que está ahora moi de... Así como hai helicópteros teledirixidos e coches teledirixidos que tamén lles encanta. Pois moitísimas gracias por estar aquí, que o vemos moi ben acompañado polo seu pase despois dun longuísimo viaxe, así que todos os rapaces xa saben, hoxe no Centro Comercial Compostela están as súas majestades. Mañán toca cabalgata, pero os que non poidan ir poden repetir e pasarse polo Corte Inglés para deixarlle as súas peticións no carteiro real. Nosotros no tenemos reyes, pero sí tenemos unos regalos mágicos que se abren y nos traen muchas propuestas. Y veíamos unas imágenes de La Lagunita, un centro para practicar equitación, donde también dan equitación terapéutica y todo el mundo que se junta allí tiene amor por los caballos y por la naturaleza. Chicas, ¿a vosotros os gustan los caballos? Sí. ¿Y habéis montado ya alguna vez? Yo No. sí. ¿Sí? Palola no y Mar sí. ¿Y dónde montaste a caballo? En una aldea que tengo yo. En una aldea que tienes tú. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí, ¿Divertido? divertido. Bueno, pues lo vamos a recomendar a todo el mundo, ¿a que sí, Mar? Sí. Y Paula, ¿a ti qué? ¿Te gustaría probar a montar a caballo? Sí. Pero nunca lo probaste todavía, ¿no? Pues lo vamos a escribir en propósitos para el 2013. Montar a caballo. ¿Sí? ¿Y vosotros? Yo no. ¿Tú sí? Yo sí, A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia montando a caballo? en la aldea de un amigo y está bastante bien. ¿Y tuviste Aunque miedo? ¿Qué? Sí, un poco asustada al principio. Un poco al principio, pero bueno. ¿Y qué diste? ¿Un paseo? ¿Estuviste por las cuadras? Un paseo. Un paseo, bueno. Sofía, ¿qué? ¿Lo ponemos en propósitos del 2013 o...? Sí. Que nos queda pendiente. Sí. Bueno, ya ves que aquí Mar y Gabriel lo recomiendan totalmente, ¿no? Hay que repetir esto de montar a caballo, que además viene muy bien hacer deporte y sobre todo el amor por los caballos, ¿no? Pues vamos a seguir viendo que nos traen esos regalos mágicos.
Ni más ni menos que una tienda en la que se puede encontrar todo para nuestras mascotas. Bueno, ¿tenemos mascotas en casa? Yo sí. ¿Qué tienes? Cuéntame. Pájaros. ¿Tienes pájaros? ¿Y qué tal se portan? Bien. Un día un pájaro mío no le dejaba, desde hace poco no le dejaba comer al pequeño. No le dejaba. Él estaba así, como ocupando todo el comedero. Entonces el otro pequeño, que el otro estaba súper vacío, estaba así, haciendo así, a ver cuándo acaba, a ver cuándo acaba. Entonces mamá y yo, que estábamos viéndole, mamá le dijo que si fuera, que se llama el pájaro que no le dejaba comer. Entonces el pequeñito comió, entonces que le quería picar en la cabeza para que saliera y le dejara comer más. Caramba, bueno, menos mal que al final lo solucionamos, ¿no? ¿Y cómo se llaman los pájaros? Kessie y Dixie. Kessie y Dixie. ¿Y quién los bautizó? ¿Quién les puso esos nombres? Todos. Todos ahí votamos, ¿no? Porque Paula tiene un hermano pequeño que también tiene voz y voto, que se llama Alejandra, que sí. Mari, ¿tú tienes mascota? En casa no. ¿Y en tu aldea? Sí. Ah, ¿cuántas mascotas tienes? Cuéntame. Un perro, un gatito, una tortuga. ¿Y quién se porta mejor? ¿El perro, el gato o la tortuga? La tortuga. La tortuga sin ninguna duda. ¿Y cómo se llaman? Pichurri. Se llama Pichurri, la Sí. tortuga. ¡Jo, qué chula! Una tortuga, qué bonito. La tortuga Pichurri de mar yo creo que es buenísima también. ¿Y el gato qué tal? Bien, Bueno, ¿y el perro? también. Pero mejor la tortuga. Sí. Pichurri, sin ninguna duda, Pichurri es la mejor. Bueno, Sofía tiene perro. Sí. Cuéntanos, ¿lo cuidas mucho? ¿Eres tú la que lo paseas? Pasearlo no, pero mimarlo y todo sí. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama tu perro? Caco. Caco. ¿Cuántos años tiene? 3. Cuéntanos así anécdotas de Caco. ¿Se porta bien, mal? ¿Es obediente? ¿Sabe hacer muchas cosas? Gabriel ya se ríe. Obediente es, pero bueno, es un poco pesado a veces porque siempre cuando le abrimos la cocina para que salga a las mañanas se me mete en mi cama y ocupa toda la cama. Bueno, se ve que te quiere. O sea, Caco ya sabe que quien le mima en casa es Sofía, así que va buscando mimos, ¿no? Sí. Gabriel, ¿tú tienes alguna mascota? Yo tenía un pez, pero me murió. ¿Tenías un pez y te murió? Jo, qué Sí. pena. ¿Y cómo se llamaba tu pez? Mandarines. Ah, bueno. ¿De dónde buscáis vosotros esos nombres? A ver, ¿por qué le llamas Caco al perro? No sé, lo eligió mi padre. Mis lechugas se llaman lechuga y tomate. Mis tortugas se llaman lechuga y tomate. Ah, también tienes tortugas, como Pichurri, como la de mar, y se llaman lechuga y tomate. Sí. Ah, ¿ves? Qué bonito. Esos los elegiste tú. Sí. ¿Y tu pez? Porque era naranja. Bueno, está muy bien. En mi casa tengo 2 peces. También tienes 2 peces, caramba. ¿Y cómo se llaman tus peces? Coco y Pintas. No, Pintas y Blacky. ¿Y se portan bien? ¿Son buenos? Sí. Bueno, quedamos en que cuidáis mucho a los animales. Sofía no lo pasea, pero lo mima mucho y lo cuida también. Sí. Sí, A veces lo paseo yo. incluso. Bueno, ¿qué te pasa a ti con esto de pasear los perros? ¿Por qué no? Que hasta viene Gabriel de Coruña a pasearlo. Me da pereza bajar a la calle. Bueno, además si se tiene un padre complaciente, ¿verdad? A quien poder mandar. Pues nada, Sofía para darle mimos y las obligaciones para los padres. Vosotros cuidáis a los animales. Paula, ¿tú a los pájaros que los cuidas mucho?
¿Te preocupas Sí. de que tengan siempre comida? Esa es la de mi madre porque está muy alta. Ah, bueno, pero tú le dices mamá hay que echarle comida, ¿no? Sí, cuando se le acaba el mijo que tienen, le digo, mamá, a veces le digo, mamá, se acabó, entonces ella lo coge y se lo pone. Bueno, muy bien. Pues vamos ya con nuestro último cofre, con nuestro último regalo, a ver qué nos trae. Todos los instrumentos musicales del mundo mundial, y yo no sé si mis 4 invitados tienen relación con el mundo de la música. ¿Os gusta? ¿Tocáis algún instrumento? Sí, la flauta en el colegio y clases de violín doy. ¿Das clases de violín? No, voy a clases de violín. Bueno, yo te había entendido, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te gusta más, la flauta o el violín? Es más fácil la flauta, pero también me gusta el violín bastante. Bueno, o sea que cualquier día nos vienes a dar un concierto. Ahora que ya no tenemos miedo escénico, ¿eh? Nos vienes a deleitar ahí con un concierto. ¿Y tú qué tal, Gabriel? ¿Tocas algo? Tocaba la guitarra y la flauta en el colegio. ¿En el colegio la flauta es obligatorio? Sí, ¿no? Sí. A mí me era obligatorio en primario. ¿Y ahora la guitarra? ¿O ya no la tocas? Tocaba, ahora ya toco en mis ratos libres. Bueno, ¿y qué canción era la que te quedaba así mejor cuando íbamos a deleitar a los invitados? No sé, no tenía muchas. Un repertorio corto. ¿Y vosotras? ¿Tocáis algo? Ya no. Paula, ¿no? Yo no toco nada, solo que me gusta cantar en inglés. Bueno, qué bien. ¿Y nos vas a cantar en inglés? Sí. Pues cántanos, a ver. There's Atención, te voy a presentar cómo te mereces. Con todos ustedes, público del mundo mundial, Mark y Yu cantándonos una canción en inglés. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and springing at the dark. ¡Qué bonita! Por favor, un aplauso. Esto se merece, vamos, un aplauso con todas las de la ley. ¡Muy bien! ¿Y más canciones? ¿Vosotros sabéis alguna canción? Sí, pero no... Yo me No apetece. pienso cantar. Y Paula, ¿nos cantas tú una? No. ¿Para acabar? Tampoco. ¡Oh, qué tímidos! Menos mal que tenemos ahí a Mar, que nos ha deleitado con una canción. O sea que... del Rolling in the Deep. Cuéntanos. Nos gustó muchísimo esta canción. ¿Dónde la aprendiste? ¿Quién te enseñó esta canción? Yo voy a clases de inglés y me la enseñó mi profesora Ariadna. Ah, qué chula, ¿eh? Pues es una canción preciosa. Y, o sea, a ti te encanta cantar y estás en casa cantando siempre, cantas Sí. mucho y no tocas ningún instrumento. No, Mm. tengo una guitarra, pero no sé tocarla. Ah, pues ves, lo vamos a apuntar en propósitos del 2013. A ver si te apetece empezar a tocar la guitarra. O puedes hacer un dúo con Gabriel, que él te toca la guitarra y ya tú cantas. ¿Qué te parece? Bueno, lo vamos a pensar, ¿eh? Que esto de la fama, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los 4. Y no me digan que no podíamos acabar de la mejor forma posible con Mark y Yu cantándonos una canción para terminar este bloque. No nos vamos, vemos publicidad y a la vuelta seguimos repasando toda la oferta lúdica que hubo en Santiago estos días.